Como se imaginarán, si los riñones son los encargados de filtrar la sangre y eliminar los desechos que en ella hay, son justamente los responsables en gran medida de regular el volumen y la composición iónica de la sangre. Por lo tanto, no debería sorprendernos que estén absolutamente muy vascularizados, y el flujo sanguíneo renal en ambos riñones es de aproximadamente 1200 mililitros por minuto, para que ustedes tengan una idea la cantidad de sangre que circula por ellos. Los riñones están irrigados entonces por las arterias renales, que son ramas de la arteria aorta abdominal, ¿sí? Con estas arterias se aseguran la provisión del oxígeno necesario, y de los riñones salen las venas renales, que van a volcar la sangre carboxigenada y ya filtrada en la vena cava inferior, que finalmente va a llevar la sangre hacia el corazón. Entonces, esa arteria renal que entra por el hilio renal se divide en distintas ramas llamadas arterias segmentarias. Cada arteria segmentaria luego se divide en diversas ramas que van a ingresar en el parénquima y pasan a través de las columnas renales, que se acuerdan que eran las que estaban entre las pirámides de Malpighi, y se van a llamar arterias interlobulares. Luego estas arterias interlobulares se van a arquear, van a tomar la base de la pirámide y van a discurrir entre la médula y la corteza, y a esas se las denomina arterias arcuatas o arciformes. Estas luego se van a dirigir entre los lobulillos renales, y por eso es que se van a llamar interlobulillares. Estas arterias interlobulillares luego entran en la corteza renal y dan las ramas conocidas como arteriolas aferentes. Las arteriolas aferentes son las que van a entrar en el corpúsculo renal, van a formar un ovillo de capilares, que es lo que se denomina el glomérulo renal, y acá ocurre la filtración del plasma sanguíneo. Lo que va a retornar a sangre lo va a hacer a través de la arteriola eferente, que justamente va a transportar la sangre fuera del glomérulo. Estos capilares glomerulares que yo les contaba tienen una característica muy interesante, porque son los únicos capilares del organismo que se encuentran entre dos arteriolas, porque ustedes ya han visto en sistemas circulatorios que los capilares se encuentran entre la arteriola, que trae sangre oxigenada, y la vénula, que sale con sangre carboxigenada, y en los capilares es donde ocurre ese intercambio. Bueno, acá no, acá esos capilares están entre dos arteriolas, la aferente y la eferente. ¿Estamos? Bueno, entonces, esas arteriolas eferentes que salen del corpúsculo renal, del corpúsculo sería, van a formar capilares que se van a encontrar rodeando a los túbulos renales. Por eso es que se llaman capilares peritubulares. Hay algunas de estos capilares peritubulares que van a ser muy largos, porque van a rodear a una estructura que ya vamos a ver en las nefronas, que son las asas de Henle, que algunas nefronas la tienen muy larga. Entonces, cuando esos capilares peritubulares se encuentran rodeando estas asas de Henle tan largas, van a recibir un nombre particular que se denomina vasos rectos. Luego, esos capilares peritubulares, o también vasos rectos, se van a unir para formar las vénulas peritubulares,
Luego las venas interlobulillares, estamos haciendo el camino de retorno, las cuales también van a recibir, por supuesto, la sangre de los vasos rectos. Esa sangre luego va a drenar en las venas arcuatas, luego en las venas interlobulares, que son las que van a discurrir entre las pirámides renales, y finalmente la sangre va a continuar por las venas segmentarias, se van a anastomosar estas para formar una única vena que será la vena central, que sale por el ilio y finalmente desemboca en la vena cava inferior, que llevará la sangre al corazón. Esto es con respecto a la irrigación. Y con respecto a la inervación del riñón, los nervios que llegan al riñón pertenecen a la división simpática del sistema nervioso autónomo. En gran medida son nervios vasomotores que lo que hacen es regular el flujo de sangre a través del riñón, provocando vasoconstricción y vasodilatación de las arteriolas renales. Bueno, aprovecho para hacerles un comentario y corregirme que recién les dije vena central y en realidad el nombre es vena renal. El comentario que les quiero hacer, porque ustedes seguramente han escuchado de la existencia del trasplante renal. En realidad, cuando a una persona se le hace un trasplante renal, se le trasplanta un solo riñón, porque una persona puede vivir perfectamente con un solo riñón. No es necesario hacerle el doble trasplante. Entonces, en el procedimiento, lo que ocurre es que el riñón del donante se lo ubica en la pelvis, o sea, bastante abajo, y el riñón de la persona que es trasplantada se lo deja en su sitio. Pero ¿qué es lo que se hace? Tanto la arteria renal como la vena renal del donante se anastomosan o se unen a la arteria y a la vena renal de quien recibe el trasplante. Lo que después se hace es el uréter del riñón trasplantado se lo conecta directamente a la vejiga del receptor. Y bueno, lo único que hay que siempre, como en cualquier trasplante, estar atentos a cualquier signo de infección o rechazo, y el receptor debe recibir inmunosupresores de por vida para evitar el rechazo del órgano. Como ya hemos visto, en cada riñón hay aproximadamente 1 millón de nefronas, que son las unidades funcionales, ¿sí? Y cada nefrona tiene dos partes bien diferenciadas. Un corpúsculo renal, que es donde ocurre la filtración del plasma sanguíneo, y un túbulo renal, que es por donde pasa ese líquido filtrado. El corpúsculo renal, a su vez, está formado por el glomérulo, que no es más que una red de capilares que se forma cuando ingresa la arteriola aferente, y ese ovillo capilar está rodeado por el otro componente del corpúsculo renal, que es la cápsula glomerular o cápsula de Bowman. Esta cápsula tiene una doble pared, la pared que está íntimamente en relación con los capilares se llama capa visceral, que ya vamos a ver la estructura que tiene, son unas células especiales, y la hoja que está más externa se denomina capa u hoja parietal y es epitelio simple plano. A continuación del corpúsculo renal tenemos el túbulo renal, y este está formado por 3 porciones. La primera porción se denomina túbulo contorneado proximal.
como su nombre lo indica, proximal porque está muy cerca del corpúsculo renal y contorneado porque está muy enrollado. A continuación del túbulo contorneado proximal se continúa el asa de Henle. El asa de Henle tiene una primera porción que penetra la médula, es decir, se dirige hacia abajo y se denomina rama descendente. Y luego hace como una U y regresa a la corteza renal con el nombre de rama ascendente. Si ustedes se fijan, yo ahí les hice una línea naranja para que vean que ese sería el límite entre la corteza por encima y la médula por debajo. A continuación del asa de Henle, de la rama ascendente, está el túbulo contorneado distal. También, como su nombre lo dice, contorneado porque está muy enrollado y distal porque está alejado del corpúsculo renal. De la estructura de la nefrona se puede desprender que el corpúsculo y el túbulo contorneado proximal y el distal se encuentran ubicados en la corteza, en tanto que el asa de Henle se encuentra en la médula renal. El túbulo distal desemboca en el túbulo colector, pero no existe un túbulo colector por cada túbulo distal, sino que muchos túbulos distales convergen para dar origen a los túbulos colectores. Y a su vez, estos túbulos colectores, varios cientos de túbulos colectores, convergen para dar origen a los conductos papilares. Y esos son los que finalmente drenarán la orina en los cálices menores. Existen dos tipos de nefronas. Entre el 80 y el 85% de esas nefronas son las corticales, es decir, son aquellas que tienen el corpúsculo renal, o también llamado, no sé si se los dije, corpúsculo de Malpighi, que se encuentra ubicado en la corteza, pero en la zona más externa, más cerca de la cápsula renal. Estas nefronas tienen un asa de Henle más corta, que penetra poco en la zona de la médula. Tienen además esta asa de Henle irrigada por la arteriola eferente, como lo pueden ver en la figura de la derecha, y esos vasos se denominan capilares peritubulares. El otro tipo de nefronas, que son más o menos entre el 15 y el 20%, son las nefronas yuxtamedulares. Yuxta significa cerca, cerca de la médula, es decir, el corpúsculo, si ustedes lo ven en la figura de la izquierda, está, si bien en corteza, pero muy cercano al inicio de la médula. Estas nefronas tienen una asa de Henle larga que penetra en las profundidades de la médula renal, y esta asa de Henle larga tiene la particularidad que la porción ascendente tiene, la primera porción es delgada, como si fuera una continuación de la rama descendente, y la porción que continúa, ascendente que continúa, es una porción más gruesa. Estas nefronas con este tipo de asa de Henle son las nefronas que le permiten al riñón regular la concentración de la orina que va a eliminar, es decir, concentrarla o diluirla de acuerdo a las necesidades. Y estas nefronas, el asa de Henle, también es irrigado por la arteriola eferente, y esos vasos que rodean al asa de Henle son denominados vasos rectos. Si ahondamos un poco más en la estructura del corpúsculo renal y el túbulo, es posible ver que la cápsula de Bowman, como ya les había comentado antes, tiene una doble capa, la capa visceral
y la capa parietal. La hoja parietal es epitelio simple plano y la hoja visceral consiste en células epiteliales también, epitelio simple plano, pero son células epiteliales modificadas que se llaman podocitos. Podo en realidad significa pie y estos podocitos tienen numerosas prolongaciones en forma de pie y esas prolongaciones se llaman pedicelos y es como que agarran o abrazan los capilares glomerulares. El líquido que filtra va a ingresar al espacio de Bowman o al espacio capsular para luego continuar por el túbulo renal. La primera porción sería el túbulo contorneado proximal. Aprovecho, ya que acá se ve perfectamente que el túbulo contorneado proximal es epitelio simple cúbico con microvellosidades, como las pueden ver, porque ahí es donde ocurren las mayores absorciones del túbulo renal. Si nos vamos un poquito para el otro lado, vemos que tenemos entonces la arteriola aferente y la arteriola eferente, con su epitelio simple plano. Pero, sobre todo en la arteriola aferente, es posible ver células musculares lisas especiales, que son las células yuxtaglomerulares, que ya vamos a ver la importancia que tiene en la fisiología renal. Si ustedes ven, entre ambas arteriolas se encuentra el túbulo contorneado distal. En realidad, si ustedes observan la figura de abajo, de la izquierda, del extremo izquierdo, verán que el túbulo contorneado distal pasa entre ambas arteriolas. En realidad es así como deben dibujar una nefrona, con el túbulo contorneado distal pasando entre ambas arteriolas. Y el túbulo contorneado distal tiene un epitelio simple cúbico, pero justo en la región que tiene intimidad con las arteriolas, esas células cúbicas se transforman en cilíndricas y se colocan muy juntitas unas de otras. Por eso es que esa zona de transformación del túbulo contorneado distal es lo que se denomina mácula densa. Aprovechando este dibujo que está muy lindo, fíjense que entre ambas arteriolas y entre los capilares glomerulares existen unas celulitas que son las llamadas células mesangiales. También vamos a ver la importancia que tienen estas células. Respecto al túbulo renal y el túbulo colector, es posible ver que el túbulo renal, ya vimos que tiene distintas porciones. La primera porción es el túbulo contorneado proximal, que tiene un epitelio simple cúbico. Sus células tienen microvellosidades en la cara apical que les permite aumentar la superficie para llevar a cabo las importantes funciones de absorción y secreción. A continuación del túbulo contorneado proximal se encuentra la rama descendente del asa de Henle con un epitelio simple plano. A continuación viene la rama ascendente del asa de Henle con un epitelio simple cúbico. Pero en el caso de las nefronas justa medulares que tienen un asa de Henle muy largo, la rama ascendente tiene la particularidad que la primera porción de la rama ascendente es delgada como la rama descendente, con un epitelio simple plano, pero luego el resto de la rama ascendente, la porción final, es gruesa y es un epitelio simple cúbico. A continuación del asa de Henle, de la rama ascendente,
se encuentra el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal tiene un epitelio simple cúbico y yo ya les comenté que ustedes deben hacerlo pasar cuando dibujen una nefrona al túbulo contorneado distal entre las arteriolas aferente y eferente. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que en ese lugar, el túbulo contorneado distal, esas células cúbicas se transforman en células cilíndricas y además se juntan. Y por eso esa región se denomina mácula densa. Además, las arteriolas, tanto aferente como eferente, tienen fibras musculares lisas especializadas que se denominan células yuxtaglomerulares. Y entre las arteriolas a modo de almohadilla y entre los capilares glomerulares existen otras células contráctiles llamadas células mesangiales. Entonces, ¿por qué la importancia de que el túbulo contorneado distal pase por esta región? Porque junto con la mácula densa de este túbulo, junto con las células yuxtaglomerulares y con las células mesangiales, constituyen lo que se denomina el aparato yuxtaglomerular. Y este aparato lo que hace es ayudar a regular la presión arterial dentro de los riñones. El túbulo contorneado distal tiene la última parte del túbulo contorneado distal y el túbulo colector tienen dos tipos de células, las células principales y las células intercalares. Las células principales tienen receptores para la hormona antidiurética como para la aldosterona. Y las células intercalares fundamentalmente participan en la homeostasis del pH sanguíneo. A continuación, entonces, del túbulo distal y del colector, que tienen ambos este tipo de células, el colector finalmente va a estar revestido por epitelio simple cúbico y se va a continuar con el conducto papilar que está revestido por un epitelio simple cilíndrico. Bueno, para producir orina, las nefronas deben llevar a cabo tres procesos fundamentales, que son la filtración glomerular, la reabsorción y la secreción tubular. La filtración glomerular es el primer paso y es el proceso en el cual llega al glomérulo la sangre, el plasma sanguíneo a través de la arteriola aferente y la mayor parte del agua y los solutos filtran, pasan al espacio, a la cápsula de Bowman para luego continuar por el túbulo renal. El segundo proceso es la reabsorción, es decir, a medida que este líquido que ha filtrado fluye a lo largo del túbulo renal y a través del túbulo colector, comenzarán a reabsorberse prácticamente toda el agua filtrada y una gran cantidad de solutos útiles. Tanto el agua como esos solutos van a regresar a la sangre. ¿De qué manera? Del túbulo pasarán al intersticio, del intersticio a los capilares peritubulares o a los vasos rectos. Y finalmente el otro proceso es la secreción tubular. También a medida que el líquido fluye a lo largo del túbulo renal y del colector, las células de esos túbulos van a secretar algunas sustancias que son de desecho, como así también iones en exceso que nuestro organismo tenga y no necesite, como así también fármacos. Y en definitiva, estos tres procesos, la filtración, la reabsorción y la secreción, son los tres procesos que le permiten entonces a las nefronas
mantener la homeostasis del volumen sanguíneo y su composición. Entonces, el primer proceso que ocurre en la nefrona es la filtración glomerular. Y en esta filtración glomerular, el objetivo último es lograr retener las células sanguíneas y las plaquetas, o si queremos englobarlas todas en una denominación, le llamamos elementos formes de la sangre, y retener las proteínas de elevado y mediano peso molecular. Lo demás, es decir, agua, solutos pequeños y proteínas de bajo peso molecular, van a constituir el líquido que vamos a encontrar en el espacio de Bowman, que es el espacio que queda entre la hoja visceral y la hoja parietal de esta cápsula, y ese líquido en ese lugar se denomina filtrado glomerular. Ahora, ¿cuáles son las estructuras que intervienen o responsables de esta selectividad en la filtración del plasma sanguíneo? Esas estructuras son los capilares glomerulares y los podocitos, que son los constituyentes de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Veamos un poquito en detalle esto. Los capilares glomerulares tienen un epitelio simple plano que se denomina endotelio o células endoteliales. Estas células endoteliales, por supuesto que asientan sobre una membrana basal. Y este endotelio tiene la particularidad de ser bastante permeable porque tiene fenestraciones. ¿Qué son fenestraciones? Son poros. Y entonces estos poros que tienen estas células permiten que pasen la mayoría de los solutos del plasma, pero no los elementos formes y, como les decía, las proteínas de elevado peso molecular. Recuerden que entre estos capilares glomerulares existían células, ¿se acuerdan que se las nombré? Que eran las células mesangiales. Estas células yo les conté que regulaban la filtración glomerular. ¿Y saben por qué? Porque son células contráctiles. Entonces, regulan de alguna manera esta capacidad que tienen de poder contraerse, regulan de alguna manera la superficie disponible para que ocurra la filtración. ¿Por qué? Porque si estas células están actuando como si fuera un colchoncito para estos capilares, cuando estas células se encuentran relajadas, la superficie de estos capilares va a ser mayor y la filtración va a ser más alta. Ahora, cuando estas células están contraídas, es como que están aprisionando, contrayendo a estos capilares, va a reducir entonces la superficie disponible de estos capilares y así va a ocurrir una disminución de la filtración glomerular. Por eso es que les digo que estas células mesangiales contráctiles ayudan un poco, de alguna manera, a regular la filtración glomerular. Muy bien. Como les decía recién, ustedes saben que todo epitelio asienta sobre una membrana basal. Esa lámina basal es material acelular, ¿no es cierto? Y a continuación de esa membrana basal, que en realidad va a permitir que se contacte, va a ser el punto de contacto entre el capilar glomerular y la membrana de los podocitos que ahora vamos a ver. Bueno, a continuación o abrazando a estos capilares glomerulares tenemos esas células particulares especializadas de la capa o de la lámina visceral de la cápsula de Bowman, que son los podocitos. Recuerden que estos podocitos emitían prolongaciones en forma de pies, de brazos, que abrazaban a los capilares y que se llamaban pedicelos. Y si ustedes se fijan en la imagen, entre los pedicelos queda una membrana
con hendidura, que se llama hendidura de filtración, y va a ser responsable de la filtración o la retención de algunas sustancias. ¿Estamos? Entonces, la estructura formada por el endotelio de los vasos capilares, la membrana basal de esos capilares glomerulares, la membrana de hendidura del podocito. Esas estructuras constituyen lo que se llama la membrana filtrante y en definitiva son las responsables de las sustancias que van a constituir este líquido de filtración o este filtrado glomerular. Entonces, veamos. Ahí tienen en amarillo el endotelio del glomerular, que va a impedir, ahí ven los poros, va a impedir la filtración de las células sanguíneas y plaquetas, pero permite el paso de todos los demás componentes. Luego teníamos la lámina basal del glomérulo, ¿verdad? Bien, esta que va a impedir la filtración de proteínas grandes de elevado peso molecular. A continuación se encuentra la membrana con las hendiduras entre los pedicelos que impide la filtración de las proteínas de tamaño mediano. Finalmente, entonces, lo que va a pasar son los solutos pequeños, agua y proteínas de muy bajo peso molecular. ¿Quedó clara la estructura de la membrana filtrante entonces?